Filósofo, escritor, gracias Tomás por haber venido. Bueno, sé que sos un futbolero pasional, pero bueno, el Mundial terminó, después hablamos un poquito de fútbol y se abre, bueno, toda la agenda política y económica de la Argentina, y me gustaría ver un poquito tu opinión, ¿no? Pues hacemos mucho hincapié en Cristina, en el gobierno, pero ahora hay también que posar la mirada en los que vienen. ¿Y qué estás viendo, digamos? ¿Después del Mundial? Sí. Estás con una depresión que no te da demasiado. Sí, estoy realmente deprimido, pero no por el resultado, que me pareció bueno, sino por lo que pasó después. Por lo del domingo a la noche. El domingo a la noche fue un espanto. Y eso es político, eso no es futbolero. Yo creía que después del Mundial, al que me dediqué bastante, íbamos a aterrizar en la realidad argentina, o sea, buitre vudú, un poco más despacio. Pero no, fue realmente sin casco. Lo que pasó en la Argentina es un espanto. Es decir, pensar que cualquier país latinoamericano que tuvo una performance en el Mundial muy menor a la Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Uruguay, tuvieron grandes fiestas en la recepción. Tuvieron fiestas en países donde hay narcotráfico, en países donde hay violencia, en países donde hay pobreza, en países donde hay desigualdad, pero no están enfermos hasta la raíz. Esto está manifestando algo que no tiene que ver con el fútbol, es otra cosa, que después de 1 hora y media o 2 horas del término del partido, en que Argentina llegó a la final y que todo el mundo, más o menos del mundo futbolero, decía, hicieron un buen Mundial. Sí, claro. Hicieron un buen Mundial, llegaron a la final de 32, entre los 2 primeros había un elogio, un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, etc. Dejémonos de hablar de cosas muy futboleras. Y que esto fue el resultado. Una violencia callejera descontrolada. Y que después toda la podredumbre política se revirtiera sobre eso, ¿no? Berni, Montenegro, Pro, echándose culpas mientras se rompían los negocios, y después la resonancia mediática que es propagandística, que refleja el estado de podredumbre que hay cultural. Entonces están los del gobierno que dicen, hubo una gran fiesta popular, ¿no? En 678, en Víctor Hugo y demás, todo es un invento de TN. Después están los del otro lado, que dicen que realmente Sabela no sirvió para nada, etcétera, etcétera. Entonces yo digo una cosa, no es que terminó el Mundial, sino que empezó la Argentina muy rápido, no lo esperaba tan pronto, y me está mostrando un grado de descomposición cultural que no tiene que... En la medida en que busquemos quién es el culpable, cuál es la causa, erramos el camino. Acá no hay culpable. Acá hay un diagnóstico que va... se cruzó la línea roja. Esto anda mal, esto anda mal. Después podemos hablar de la inflación. Después podemos hablar de los fondos buitre y de vudú. Después podemos hablar de si bajó el consumo o no, si van a venir las inversiones chinas o no. Pero la base anda mal. Acá hay algo culturalmente mal. Lo que se llegó en este momento es a un grado, digo, pasó el Mundial. Es decir, con el Mundial tenemos a los jugadores de traje negro con camisa blanca y corbata oscura, como estudiantes del secundario, parados ahí, después de un mes sin esposas, digamos, ¿no? Laburando allá, tratando de irse al Caribe o a donde sea. Acá, bueno, un poco de relajamiento y demás, parados ahí como en la escuela secundaria, con la maestra, ¿no? Con la directora de la escuela, que le hace chistes que no entienden, que no fue a la final, como fue la Merkel y estaba la Rousseff, faltaba la tercera señora, que está todo el día en la televisión, ahí no, porque el nieto cumplió años. Entonces, estando ahí, haciéndole chiste a los jugadores, diciéndole que no vio el partido, pues no le interesa, y viendo esas caras serias, tratando de un micrófono y demás, pero eso es anécdota, eso es lo menos importante. Lo más importante es lo que pasa, es decir, si nosotros estamos hablando de economía, como en este programa que se habla mucho de economía, estamos hablando de inflación, estamos hablando de la confianza de inversores internacionales en la Argentina. Llámese, si querés chino, si querés ruso, que sea ruso y chino, etcétera. Estamos hablando de la confianza y de largo plazo, de mediano plazo, de cómo se baja la inflación y de ese tipo de cosas. No vamos a poder obviar este aspecto.
el aspecto de lo que pasa en Argentina, que lo vemos nosotros, pero lo ven también de afuera. Es decir, es un país donde se hace cualquier cosa, donde se puede llegar a hacer cualquier cosa. Donde puede pasar cualquier cosa. Donde pasa cualquier cosa. Entonces vos tenés los capitales argentinos que se fugan de a 20 y 30 mil millones de dólares en 3 años. Y estás esperando que los de afuera, que no son de acá, no se den cuenta de los que se dieron cuenta acá. Sí. Porque los que se dieron cuenta acá se fueron. Y estás esperando que los de afuera no se den cuenta, pero los de afuera sabés que se dan cuenta antes que los de acá. Está bien el planteo. Le haces un blanqueo de capitales bochornoso, digamos, le das todas las facilidades para que traigan la guita, los propios argentinos no la traen. Y pretendés que vengan los de afuera a invertir acá. Ese es el planteo. Bueno, nos quedan los chinos. Claro. Es un tema muy interesante. Está bien, los chinos es un tema interesantísimo. Un sistema particular, no es un sistema democrático, invierten en cualquier lado. Invierten en cualquier lado y también en Argentina. Democracia o no hay democracia. También en Argentina y invierten con condiciones. No son los inversores de la década del 60 que traen las empresas acá para hacer tecnología de punta acá. Sí. Ellos todo lo contrario. Ellos te dan la plata para que compre la tecnología de punta a ellos. Claro. Así que no va a dar mucho trabajo acá. Por supuesto te pueden hacer carreteras, como hacen en África. Y quieren los recursos naturales, digamos. Los chinos necesitan energía y alimentos. A mediano plazo, todavía el agua la tenemos, el agua dulce todavía la tenemos, pero les gusta. El agua dulce, les gusta el gas, les gusta el petróleo y les gusta el grano. Pero por ahora vienen con préstamos blandos para que nosotros podamos tener algunos dólares que faltan y posiblemente alguna represa, alguna carretera y algún préstamo blando para hacer los trenes carga Belgrano o mejorar el Sarmiento y después viene todo lo otro. Bueno, este tipo de entrada de nuevos países poderosos no viene gratuito, pero además, ¿qué nos va a dar o no? Eso solo Dios lo sabe, ¿no? Pero el tema de lo que pasa entre nosotros, eso, como representantes políticos, la oposición, lo de, digamos, kirchnerismo, lo que dicen, yo veo tu programa diariamente, entonces, uno de tus temas que le preguntás, veo, ¿no? A todos, ¿cómo se baja la inflación? Ahora quiero hablar de eso, y quiero hablar un poco más de la oposición que de Cristina. Diego, una pregunta para... Sí, sobre el hecho del domingo a la noche que vos mencionabas, que es muy importante porque habla de la Argentina. Lo llamativo es que hay una especie de discurso transversal, ¿no? Que se opone un poco a lo que vos decís, que es, bueno, esto lo organizaron 100 tipos, 200 tipos, son las barras bravas, las mafias, se resuelve eso, van presos, ahora salieron, pero si se resuelve, van presos de por vida, se resuelve esa escena, ¿no? Hay ese discurso que por ahí lo dice Bernie, pero lo repite otra gente en los medios, se repite desde la oposición, hay como un discurso que rompe la polarización, que es, bueno, hubo 100.000 personas, pero 200 locos. Ajá. ¿Vos crees que es así? ¿Por qué eso? Bueno, supongamos que eran 200. ¿Por qué hace sentido 200 eso, locos, 200 locos impiden que 40 millones de argentinos reciban a su selección y el secretario de Seguridad se la dieron. ¿Para qué secretario de Seguridad? Es decir, ¿qué es un secretario de Seguridad? ¿Es alguien que se queja de que 200 le paran el país? Eso es un secretario de Seguridad. Sí, efectivamente, si no puede controlar a 200, es decir, cuando el señor Bernie, ¿no? Esta especie de Rambo, dice que fue preparado por la hinchada de Independiente de Moyano y la hinchada de Chacarita de Barrio Nuevo y la hinchada de Nueva Chicago y estaba planificado y esto se sabía, menos él. ¿Para qué secretario de Seguridad? Es decir, ¿para qué existe? La selección argentina, esto está en el mundo, no entró a la ciudad de Buenos Aires una tarde. No, y después te ponen un comunicado que dicen que no estaba garantizada la seguridad. La propia selección. La selección no quiere ir, no quiere ir. Primero porque parece que ni los consultaron para que vaya. Y segundo porque no quiere ir. Porque dicen que no está garantizada la seguridad. Tomás, a ver, en la oposición, ¿qué ves? Porque Cristina, si se quiere, está atajando penales. Ahora le quedan 12 meses hasta agosto y en agosto ya está los dos que van a estar en la pole position para ser los futuros presidentes. ¿Qué ves en la oposición como alternativa? Mira, yo, bueno, alternativa ninguna. A pesar de... ¿Es más de lo mismo? Del respeto y la amistad que tengo con Hermes, que estaba recién con vos. Wiener, sí. Pero no tiene la menor idea. Es decir, lo que ellos, la oposición lo que quiere es que el gobierno haga el ajuste. Si la inflación es 30 o si es 38,
que la baje el gobierno. El gobierno no la quiere bajar, porque si llega a bajar la inflación es el 2001. Ese es el problema. Vos si queréis bajar la inflación tenés que recortar los subsidios, tenés que congelar los salarios. ¿Qué es eso? Es el 2001. Sí, un ajuste brutal. Pero ¿y cuál es la reacción? Si vos, 200 tipos te paran eso, imagínate vos... El conflicto social que se genera. Despidos, suspensiones, congelamiento de salario, baja de inflación y quita de subsidios, aumento de tren, aumento de colectivo, aumento de la nafta, todo eso, ¿qué te puede provocar? Si 200 tipos te provoca la llegada de Mascherano, lo que te puede provocar eso, el 2001. Y este gobierno no quiere el 2001 ellos. Entonces vamos a ver si podemos administrar esta inflación de 30 y pico, consiguiendo un par de dólares, remando hasta fines del 2015, y después que se las arreglen los que vienen. Y los que están ahora, que es Massa, que es UNEN y que es PRO, etcétera, quieren que el 2001 pase ahora. Es decir, que se la banquen estos, porque consideran que lo han llevado hasta este momento, lo han provocado desde el 2007, etcétera. Bajar la inflación es el 2001, por eso nadie te puede responder. Y te dicen, bueno, hay que hacer un plan. No total. Si lo haces drásticamente en el corto plazo, si haces un ajuste profundo, sí, claramente... Cualquier medida es drástica. Vos decís, bueno, no voy a bajar, algunos dicen que es del 40, no voy a bajar del 40 al 9 para tener un dígito en un año, necesito 4. Exactamente. Bien, 4. Sí. Es decir, el primer año voy a bajar de 40 a 20, anda a bajar de 40 a 20. ¿Qué tenés que hacer para bajar de 40 a 20? ¿Qué impuestos tenés que subir y qué subsidios tenés que bajar? Es decir, ¿quién se lo banca? Cuando vos tenés una sociedad que te está parando por un impuesto a la ganancia de más de 15 y 20 lucas, es decir, cuando vos tenés ese problema, entonces hay un tremendo miedo a que se descontrole todo, se desgobierne todo y volvamos a tipo 2001. Cada vez que se dice, no, esto no es el 2001, no tenemos el mismo problema de deuda, etcétera, para mí es un grave error. Socialmente estamos en 2001. El grado de batalla campal que puede haber y callejera que puede haber, estamos igual. Es decir, vos podés tener los mismos asaltos a los supermercados, los mismos despelotes, si vos intentás ajustar las famosas variables a los grados que se consideran razonables. No tenés espalda política. Entonces este gobierno quiere remar y los otros quieren que choquen. Tengo que hacer un minuto de tanda y te voy a hacer una última pregunta respecto a cómo ves efectivamente a los que quieren garantizar gestión y a los que dicen, sí, la gestión está bien, pero acá tienen que ir todos presos. Nos interesa la corrupción. Tanda, un minuto y volvemos. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! Obvio. Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Claro, viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro.
Seguimos con Aldo Abraham, escritor. Tomás Abraham. Perdón, Tomás Abraham. No sé por qué tengo, bueno, es un economista. Porque hay un Aldo colega, Abraham, claro, sí. nada que ver con vos, ¿no? No. Con Tomás. Tomás, a ver, te hacía esta pregunta. Acá hay dos visiones en pugna en la oposición, los que dicen acá hay que preocuparse del bolsillo y nosotros garantizamos administración. Macri, Scioli, Massa, y otros que tienen un discurso más moral, ¿no? Carrió, Wiener, decir, bueno, acá hay que revisar, ser un manipulite de la corrupción. ¿Estás viendo eso un poco en la pugna de la oposición? El tema de la corrupción es un tema viejo. Se hizo la campaña contra Menem con el tema de la corrupción. Vamos a hacer otra campaña contra Kirchner con el tema de la corrupción. El tema es quién gobierna la Argentina y cómo, no la corrupción. Es decir, acá el tema de la corrupción es un tema de la justicia, eso es interminable. Que un hombre como Cobos lidere un tema de la corrupción cuando fue vicepresidente de Kirchner, después de que desaparecieran 500 millones de dólares de los bonos, que lo explique Cobos, o que lo explique Sanz, o que no sabían lo que había pasado desde ese momento hasta el 2007. Así que todos sabían cuando les conviene y cuando no saben. El tema de la corrupción, bueno, claro que es un tema. Pero si hay que hacer una renovación de la justicia y después la justicia tendrá que actuar. ¿Qué sé yo si van a renovar la justicia? El tema es quién gobierna la Argentina y cómo. Es decir, cómo se puede gobernar la Argentina para transformar la realidad y ir en un camino más o menos que tenga algún viso de esperanza. Si se agarran de la corrupción es por medidas absolutamente populistas, demagógicas y demás. Vamos a hacer una CONADEP, ¿no? Sí, para imitar a Alfonsín y todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay que caer en ese facilismo demagógico que nosotros vamos a terminar con la corrupción, del mismo modo en que De la Rúa lo quiso hacer contra Menem y después lo hicieron saltar por 5 millones. ¿Y la administración? Decís, hay algunos que garantizan gestión, dicen van a arreglar todo lo que se ha desarreglado en los últimos tiempos. No hay gestión sin política. Yo puedo decir, por ejemplo, el socialismo hizo durante muchísimos años una excelente gestión de Rosario. Y el señor Macri tiene algunos puntos a favor en la gestión de Buenos Aires. Y la República Argentina es otra cosa. Lo que sí me gustaría saber es qué gran gestión se hizo en la provincia de Buenos Aires, porque ahí sí se juega una gran parte. Hacer una gestión de la capital que tiene un producto bruto 5, 6 o 7 veces más grande que el de Santa Fe y Córdoba y 10 veces más grande que el de Catamarca, que tiene un producto bruto igual a un país pobre de Europa, Portugal y demás, pero que lo tiene acá, donde está la clase media de todo eso, hacer una gestión acá, te la hizo De la Rúa. De la Rúa fue un excelente intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y después fue un desastre como presidente. Claro, eso no tiene nada que ver. Gobernar la nación argentina no es la ciudad de Buenos Aires. Tomás, gracias por haber venido esta noche a Plan M. La reedición de Los Senderos de Foucault, de Tomás Abraham, de UDEVA, de la editorial universitaria. Así que lo voy a leer con muchísimo interés este fin de semana. Voy a volver a mis tiempos universitarios. Bastante, Pablo. Gracias, Tomás, un gusto. Gracias, Diego. Nos estamos retirando. Quédense con Clara Mariño y Eduardo